El viento de noviembre cortaba Chicago como una cuchilla. Nubes grises oprimían el horizonte, tan pesadas como el vacío en el pecho de Maxwell Harrington. Su Bentley negro se alejaba del centro de la ciudad hacia un lugar al que había jurado no volver jamás. A sus 37 años, Maxwell Harrington infundía miedo sin levantar la voz. De hombros anchos, ojos de acero gris, facciones talladas en piedra. Un depredador en reposo. Su traje negro a medida estaba arrugado. Su mandíbula, sombreada por una barba que no se había molestado en afeitar. Pequeñas señales que no significaban nada para los extraños, pero lo eran todo para quienes lo conocían. Hace 3 años, Max sonreía, reía, amaba. Hace 3 años, Catherine todavía estaba viva. La finca de los Harrington se encontraba a 40 millas de la ciudad, una mansión victoriana que Catherine le había suplicado que comprara. No por su grandeza, sino por sus jardines, su tranquilidad, su distancia de su oscuro mundo. Durante 5 años fue su santuario, el único lugar donde Maxwell Harrington podía ser simplemente su esposo. Entonces, la familia Castellano envió su mensaje. Querían matarlo a él, pero la mataron a ella. Catherine murió en sus brazos en el suelo de la cocina. Su último aliento fue un susurro de su nombre. Max les hizo pagar. Desmanteló a la familia Castellano hasta que no quedó nada más que cenizas y miedo. Pero la venganza no la trajo de vuelta. Nada podía hacerlo. Después del funeral, cerró la finca y se marchó. Se mudó a un ático en el centro. Existió, pero no vivió durante 3 años. Nunca regresó. No podía enfrentarse a sus jardines, sus habitaciones, su fantasma en cada rincón. Hasta hace 2 semanas. Hay una situación en la finca. Jonas, su lugarteniente, le había dicho, una mujer y unos niños viviendo en la propiedad. Algo no me cuadra, Max. Deberías verlo por ti mismo. Ahora, la mansión se alzaba ante él, con las ventanas oscuras como ojos muertos. La hiedra trepaba salvajemente por los muros de piedra. La naturaleza reclamaba lo que el dolor había abandonado. Max entró. Polvo, silencio, y debajo, tenue pero inconfundible, el perfume de Catherine. Jazmín y vainilla, todavía aferrado a las paredes después de todo este tiempo. Se acercó a las ventanas traseras. La vieja casa de huéspedes se encontraba al borde de la propiedad, medio oculta por setos crecidos. De su chimenea salía una columna de humo. Alguien vivía allí. Max cruzó el césped helado mientras caía la noche. Cerca de la puerta, se detuvo y oyó a un niño llorar. No era una rabieta, era el llanto silencioso y quebrado del miedo real. El tipo de llanto que proviene de saber que nadie puede protegerte. Algo se agitó en su pecho, algo que pensaba que había muerto con Catherine. La puerta se abrió. Una mujer apareció en el umbral, retroiluminada por la luz del fuego. Delgada, demasiado delgada. El pelo castaño recogido, el rostro pálido por un agotamiento más profundo que las noches sin dormir. Tendría 20 y tantos años, aunque las dificultades la hacían parecer mayor. Sus ojos lo detuvieron en seco, castaños, profundos, conteniendo terror y desafío a partes iguales. Un animal acorralado listo para luchar. Detrás de ella, 2 niños. Un niño de 8 años, montando guardia con los puños apretados. Una niña de 5 años, aferrada a la pierna de su madre, con lágrimas corriendo por su rostro. La mujer habló primero, con la voz firme a pesar de que le temblaban las manos. Sé que no deberíamos estar aquí, pero por favor, denos tiempo para recoger nuestras cosas. Los niños no merecen ser echados a la oscuridad. Max miró al niño que intentaba ser valiente, a la niña con los ojos enrojecidos, a la madre dispuesta a luchar contra él con las manos desnudas. En algún lugar de su interior, algo se resquebrajó. ¿Quién es usted? Rosalie Brennan, dijo con la voz entrecortada. Mi esposo trabajaba para su organización. Murió hace 2 años. No teníamos a dónde ir. Brennan, un conductor, de bajo nivel, murió durante un trabajo que salió mal. Max no sabía que el hombre tuviera esposa e hijos. La niña lo miró, y él recordó lo que Catherine siempre decía. La medida de un hombre no es el poder que ostenta,
Es cómo trata a quienes no tienen nada. Puede quedarse, se oyó decir a sí mismo. Por ahora. Rosalie lo miró fijamente, el asombro reemplazando al desafío. ¿Qué? Pero Max ya se estaba alejando, dejando la pregunta congelada en el aire entre ellos. No entendía por qué lo había dicho. No sabía lo que significaba. Todo lo que sabía era que, por primera vez en 3 años, sentía algo más que vacío. Y no estaba seguro de si eso lo aterrorizaba o lo salvaba. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete ahora. El próximo capítulo lo cambia todo. Max no se fue como había planeado. Esa primera noche, se sentó en el estudio de la mansión principal. Tenía un vaso de whisky en la mano, pero no lo tocó. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad, donde la casa de huéspedes parpadeaba entre los árboles. Se preguntó qué estaba haciendo. ¿Por qué permitía que unos extraños se quedaran en esta tierra? El mismo lugar donde Catherine había plantado flores, había reído, había vivido. Pero cada vez que intentaba subir a su coche y volver a la ciudad, recordaba los ojos de la niña, rojos e hinchados de tanto llorar, mirándolo como si él fuera el monstruo a punto de devorar a toda su familia. Y se quedó. No porque quisiera, sino porque no podía obligarse a irse. En los días siguientes, Max los observó desde la distancia. Desde la ventana del segundo piso, podía ver la casa de huéspedes y el pequeño patio de enfrente. Rosalie se despertaba cuando el cielo aún no estaba del todo claro. Limpiaba. Lavaba a mano en una vieja palangana de plástico. Colgaba la ropa en una cuerda, atada apresuradamente entre dos árboles. Trabajaba sin parar, como si en el momento en que se detuviera, todo fuera a derrumbarse. La ropa que llevaba estaba limpia pero descolorida, remendada en muchos sitios. Su delgada figura le decía que a menudo daba su parte de comida a sus hijos, pero su espalda se mantenía recta, su barbilla levantada. Había dignidad en la pobreza de esa mujer, y Max lo reconoció. Tommy, el niño de 8 años, era mucho más maduro para su edad. Ayudaba a su madre en todo sin que se lo dijeran. Cargaba agua, recogía leña, cuidaba de su hermana. El niño se movía con la cautela de quien había aprendido que el mundo no era seguro, que nadie lo protegería más que él mismo. Max lo observaba y veía la sombra de sí mismo 30 años antes de convertirse en el hombre al que toda la ciudad había aprendido a temer. Ellie, la niña de 5 años, jugaba sola con una muñeca rota. Le hablaba, contándole historias que Max no podía distinguir desde donde estaba. A veces se reía, y ese sonido claro e inocente viajaba por el patio y tocaba algo dentro del pecho de Max que él creía muerto hacía mucho tiempo. Al quinto día todo cambió. Max estaba en la ventana como de costumbre cuando vio a Tommy trepando al viejo manzano en la esquina del patio. El niño intentaba alcanzar las últimas manzanas de la temporada, que aún colgaban de las ramas más altas. Ellie estaba debajo del tronco, mirando hacia arriba y esperando, con los ojos brillantes. Max vio temblar la rama. Vio a Tommy estirarse más de lo debido. Vio el instante en que el niño perdió el equilibrio. El grito de Rosalie rasgó la tranquila tarde. Max no recordaba cómo bajó las escaleras. Cuando llegó a ellos, Tommy estaba en el suelo, con el rostro pálido por el dolor. Su brazo izquierdo estaba doblado en un ángulo antinatural. Rosalie estaba arrodillada a su lado, con las manos temblorosas, aterrorizada de tocarlo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ellie gritaba y sollozaba, aferrada a la pierna de su madre. «Tenemos que llevarlo al hospital», dijo Max, con una voz tan firme que lo sorprendió incluso a él. «Ahora mismo». Rosalie lo miró, con el pánico en los ojos. «No tengo coche, no tengo dinero». «No». Max no la dejó terminar. Se agachó y con suavidad pero con seguridad levantó a Tommy en brazos. El niño gimió de dolor pero no lloró. Apretó los labios tratando de ser fuerte, aunque sus ojos se enrojecieron y humedecieron. «Síganme», ordenó Max, no con el tono de un hombre que hace una sugerencia, sino con el de uno que no acepta negativas. El Bentley voló por la carretera hacia la ciudad. Max conducía con una mano, mientras con la otra mantenía a Tommy estable en el asiento trasero, donde Rosalie lo sostenía.
Ellie iba en el asiento delantero, con los ojos muy abiertos de asombro. Era la primera vez en su vida que viajaba en un coche como ese. En el hospital todo sucedió rápido. Médicos y enfermeras acudieron en cuanto vieron entrar a Max. Nadie preguntó por el seguro ni por un depósito. Sabían quién era. A Tommy le hicieron radiografías y luego le pusieron una escayola. Una fractura limpia del antebrazo. Sanaría en 6 u 8 semanas. Cuando Rosalie preguntó por el coste, la recepcionista negó con la cabeza y una sonrisa educada. Ya está todo pagado, señora. Rosalie se volvió hacia Max, sus ojos castaños brillando como una cerilla encendida. Se plantó frente a él, con la voz temblorosa por el esfuerzo de mantenerse entera. No acepto caridad, se lo devolveré de alguna manera. Le devolveré hasta el último céntimo. Max la miró directamente a esos ojos orgullosos y heridos. Su marido murió trabajando para mi organización. Su voz era fría, pero no era la frialdad de la crueldad. Era la frialdad de un hombre que oculta algo. Esta es una deuda que yo debo pagar, no caridad. Rosalie guardó silencio. Quería discutir, negarse, pero cuando miró a su hijo dormido en la cama del hospital, bajo el efecto de los analgésicos, se tragó su orgullo. Al menos por esta vez. En el camino de vuelta, Tommy se despertó. Miró su escayola y luego a Max, que estaba al volante. La mirada del niño había cambiado. El miedo y el cansancio de los primeros días habían desaparecido. En su lugar había algo nuevo. Admiración, gratitud y quizás un pequeño y frágil hilo de esperanza. La esperanza de que por fin hubiera alguien lo suficientemente fuerte para proteger a su familia. Max captó esa mirada en el espejo retrovisor, y por primera vez en 3 años no apartó la vista. Había pasado una semana desde el día en que Tommy se cayó y se rompió el brazo. El niño se recuperaba bien, y la escayola se había convertido en un extraño motivo de orgullo, algo que le enseñaba a Ellie todos los días. La vida en la casa de huéspedes se fue asentando lentamente en algo más estable. Rosalie seguía trabajando de la mañana a la noche. Pero ahora había un poco más de comida en la pequeña nevera que alguien dejaba fuera de la puerta cada mañana sin dejar nota. Sabía que era Max, pero no se atrevía a preguntar, no se atrevía a darle las gracias. Temía que si abría la boca, tendría que enfrentarse a preguntas que no estaba preparada para responder. Esa tarde, un elegante Mercedes negro entró por la puerta de la finca. Max estaba sentado en su estudio cuando oyó el motor. Miró por la ventana y vio a un hombre salir del coche. Alto, con el pelo entrecano y bien peinado, un caro traje gris, una sonrisa cortés pulida como la de un vendedor de alto nivel. Derek Cole, el administrador de la propiedad y supervisor de los negocios legales de la familia Harrington durante los últimos 10 años. Max no le había dicho a nadie que había vuelto. Derek debía de haber venido para una inspección rutinaria, sin esperar que el dueño estuviera en casa. Max salió al porche delantero justo cuando Derek se acercaba a los escalones. El hombre levantó la vista y por un brevísimo instante, Max vio algo brillar en sus ojos. Sobresalto, quizás miedo, pero tan rápido como apareció, se desvaneció. Fue reemplazado por la sonrisa familiar y una respetuosa inclinación de cabeza. «Señor Harrington», dijo Derek, con una voz suave como el aceite. No sabía que había vuelto. ¡Qué agradable sorpresa! «No me anuncié», respondió Max con la voz desprovista de emoción. «¿Hay algún problema?» «Solo una revisión de rutina, señor. La finca ha estado vacía demasiado tiempo y quería asegurarme de que todo sigue en orden». La mirada de Derek se deslizó hacia la casa de huéspedes, de cuya chimenea aún salía un fino hilo de humo. «De hecho, hay un asunto que pensaba informar. Hay ocupas viviendo en la vieja casa de atrás, una mujer y 2 niños. Los descubrí hace unas semanas, pero aún no me he ocupado de ello porque quería esperar sus instrucciones». Max observó a Derek mientras hablaba, la forma en que enfatizaba las palabras «esa mujer». La mirada en sus ojos mientras miraba hacia la casa de huéspedes. Algo no encajaba, como una nota desafinada en la sinfonía perfecta que Derek siempre intentaba interpretar. «Tienen permiso para estar aquí»,
dijo Max lentamente, estudiando la reacción de Derek. No necesita preocuparse por eso. La sonrisa de Derek vaciló por un segundo. Solo uno, pero fue suficiente para que Max lo viera. Irritación, incluso ira, aunque bien disimulada. ¿Los conoce?, preguntó Derek, todavía educado, pero con algo más afilado debajo. Eso es asunto mío, respondió Max. ¿Tiene algo más que informar? Derek negó con la cabeza. La sonrisa volvió, pero no era tan natural como antes. No, señor, no lo molestaré más. Hizo otra reverencia y se dirigió a su coche, pero antes de subir, se detuvo y miró hacia la casa de huéspedes una vez más. Esa mirada, se dio cuenta Max, no era la de un gerente preocupado por la propiedad. Era la mirada de un depredador al que le habían quitado su presa. El Mercedes se alejó, dejando una ligera nube de polvo sobre el camino de grava. Max se quedó quieto en el porche, observando hasta que el coche desapareció entre los árboles. En la casa de huéspedes, Rosalie estaba lavando los platos cuando la luz del atardecer que entraba por la ventana fue engullida por una sombra humana. Levantó la vista para ver quién era y todo su cuerpo se paralizó. El cuenco se le resbaló de las manos y cayó en el fregadero con un pequeño chapoteo, pero no lo oyó. Le zumbaban los oídos. Su corazón se detuvo por un instante y luego latió salvajemente, como si quisiera atravesarle las costillas. Derek Cole, de pie, hablando con Max Harrington justo frente a la mansión principal. El instinto de supervivencia se apoderó de ella. Rosalie se abalanzó sobre Tommy y Ellie, que jugaban cerca de la ventana, y los arrastró hacia el interior con una fuerza que no sabía que tenía. Cerró la puerta con llave, corrió las cortinas, apagó las luces. Todo en cuestión de segundos, sin una sola palabra de explicación. Mamá, susurró Tommy en la oscuridad, con la voz tensa de preocupación. Mamá, ¿qué pasa? ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué tienes miedo? Rosalie no respondió. No podía. Solo abrazó a sus dos hijos, apretándolos con tanta fuerza. Ellie empezó a llorar por no poder respirar, pero Rosalie no podía soltarlos. No podía dejar de temblar. La había encontrado. De alguna manera, la había encontrado. Las lágrimas corrían por las mejillas de Rosalie en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo llevaba huyendo? ¿Cuántas noches había dormido en un coche, en un parque, en los rincones de calles sombrías, solo para escapar de ese demonio con rostro humano? Había pensado que aquí, en este lugar remoto, estaba a salvo. Había pensado que la pesadilla había terminado. Pero la pesadilla acababa de entrar por la puerta de la finca, vistiendo un traje gris, sonriendo educadamente, y de pie a menos de 100 metros de distancia. Tommy se aferró a su madre y a su hermana pequeña, sin entender lo que pasaba. Solo sabía que por primera vez en su vida había visto a su madre asustada de una manera que le robaba la voz, y eso lo asustaba más que cualquier cosa que hubiera vivido. Afuera, el cielo se oscurecía lentamente, y dentro de la pequeña casa de huéspedes, una familia de 3 personas estaba acurrucada en la negrura, esperando lo peor. Esa noche, después de que Derek se fuera, Max no durmió. Se sentó en el estudio a oscuras. La única luz provenía de la pantalla de su teléfono, proyectando un pálido resplandor sobre su impasible expresión de granito. Las imágenes se repetían en su mente. La mirada en los ojos de Derek cuando miró hacia la casa de huéspedes. La forma en que enfatizó las palabras «esa mujer». El destello de irritación cuando Max dijo que tenían permiso para quedarse. Y luego, la imagen de Rosalie cerrando la ventana de golpe, corriendo las cortinas, apagando las luces, solo minutos después de que Derek apareciera. No podía haberlo visto desde esa distancia, pero de alguna manera sabía que él estaba allí y tenía miedo. Max cogió su teléfono y llamó a Jonas. «Necesito que hagas algo», dijo Max en cuanto Jonas respondió, sin saludar. «Derek Cole. Quiero saber todo sobre él, especialmente lo que ha hecho a las viudas de nuestros hombres. No te pierdas ni un solo detalle». Hubo un breve silencio al otro lado. Jonas había trabajado para Max durante más de 15 años. Sabía cuándo hacer preguntas y cuándo callar.
Este era un momento para el silencio. Entendido, respondió Jonas. ¿Cuánto tiempo tengo? Lo más rápido posible. 48 horas después. Jonas estaba de pie frente a Max en el estudio de la mansión. Llevaba un grueso maletín de cuero en la mano. El hombre de 40 años solía ser sereno e indescifrable. Pero hoy algo era diferente. La tensión, incluso el asco, se traslucía en sus agudos ojos. No te va a gustar lo que he encontrado, comenzó Jonas, dejando el maletín sobre el escritorio. Derek Cole no es quien pensábamos. Es un demonio, Max. Un demonio con rostro humano durante 10 años, justo delante de nuestras narices. Jonas abrió el maletín y sacó un archivo tras otro, fotografías, informes escritos, y mientras comenzaba a hablar, Max escuchaba cada palabra como si estuviera tragando piedras frías. Derek Cole había ayudado al menos a 5 viudas de hombres de la organización en la última década. 5 mujeres que habían perdido a sus maridos y no tenían apoyo. Y Derek aparecía como un salvador. Les daba alojamiento, les daba dinero, les daba esperanza. Luego exigía el pago. A las que se negaban, las amenazaba, las calumniaba, las echaba a la calle sin un solo dólar. Algunas estaban demasiado asustadas para hablar. Algunas desaparecieron sin dejar rastro. Y una de ellas, Patricia Holloway, de 34 años, se había quitado la vida hacía 2 años. Dejó una carta, pero su familia estaba demasiado asustada para hacerla pública. Jonas había encontrado una copia. Lo escribió todo, dijo Jonas, bajando la voz. Lo que él le hizo, las amenazas, cómo le dijo que se llevaría a su hijo de 4 años si se atrevía a contárselo a alguien. Ella eligió la muerte porque pensó que era la única forma de proteger a su hijo. Max no dijo nada, simplemente se quedó sentado en silencio. Pero Jonas vio cómo su mano se apretaba hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Vio cómo su mandíbula se tensaba. Vio los ojos grises, que normalmente eran tan fríos, arder ahora con un fuego que Jonas no había visto desde el día en que Catherine fue asesinada. «Hay más», continuó Jonas. «Ha estado desviando dinero de las propiedades que gestiona, falsificando libros durante años. Las cantidades no eran lo suficientemente grandes como para llamar la atención, pero sumadas eran significativas. Ha utilizado su posición en la organización para aprovecharse de los vulnerables, de los que no tienen a nadie que los proteja, de los que tienen demasiado miedo para hablar». Jonas hizo una pausa, como si sopesara si continuar. Luego decidió, «Hay una viuda en Wisconsin que accedió a hablar con mi gente. Escapó de Derek hace 3 años, cambió su nombre, cambió su dirección y ha vivido con miedo desde entonces. Pero nos lo contó todo». Jonas colocó una grabación sobre el escritorio. Todo. Max miró la grabación pero no la cogió. No necesitaba oírla. Lo que Jonas había dicho era suficiente. «Hay una cosa más», añadió Jonas con más cautela. «Derek ha estado en contacto con varias personas fuera de la organización en los últimos meses. Llamadas encriptadas, reuniones privadas. Aún no sabemos con quién, pero lo estoy rastreando. Podrían ser asuntos personales o podría ser algo mucho más serio». Max finalmente habló, su voz tan tranquila que daba miedo. Era la calma antes de que una tormenta toque tierra, antes de que un volcán entre en erupción. Jonas había visto esa calma una vez antes, hace 3 años, justo antes de que Max borrara del mapa a la familia Castellano. «Nadie lo toca todavía», dijo Max lentamente, cada palabra clara como si estuviera tallada en piedra. «Necesito oírlo de ella, de Rosalie». Jonas asintió. Lo entendía. No se trataba solo de justicia o castigo. Se trataba de una mujer y 2 niños que vivían en la casa de huéspedes a menos de 200 metros de distancia. Sobre lo que habían soportado y sobre la promesa que Max, sin saberlo, se había hecho a sí mismo la primera noche que miró a los asustados ojos de la pequeña Ellie. Cuando Jonas se fue, Max se quedó junto a la ventana y miró la oscuridad. La casa de huéspedes estaba en silencio, sin luces. Rosalie debía de haberlo apagado todo desde la tarde y no se había atrevido a volver a encenderlo. ¿Qué tan asustada estaba de Derek para tener que vivir en la oscuridad de esa manera? Max no sabía la respuesta, pero la descubriría.
Y cuando lo hiciera, Derek Cole pagaría por cada una de las lágrimas que había causado. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol apenas tocaban el tejado de la casa de huéspedes, Rosalie ya llevaba horas despierta. No había dormido nada. Cada pequeño ruido la hacía sobresaltarse, su corazón se aceleraba salvajemente, sus ojos fijos en la puerta como si Derek pudiera irrumpir en cualquier momento. Tommy y Ellie yacían acurrucados a su lado en la estrecha cama. Ellie gemía suavemente en sueños de vez en cuando, y Tommy sostenía la mano de su madre, incluso después de quedarse dormido, como si temiera que pudiera desaparecer. Ahora, mientras ambos niños aún dormían, Rosalie dobló silenciosamente sus pocas prendas de ropa en una vieja bolsa de tela. Tenía que irse hoy, antes de que Derek volviera. Encontraría a Max, le agradecería su amabilidad durante estas últimas semanas, y luego desaparecería. No sabía a dónde iría, pero cualquier lugar era mejor que aquí, donde el diablo había captado su olor. Un golpe en la puerta hizo que Rosalie soltara la camisa que sostenía. Se quedó helada, con los ojos desorbitados de terror, mirando la puerta. Había vuelto antes de lo que esperaba. Señorita Brennan, la voz llegó baja y firme. Soy yo, Max Harrington. Rosalie exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Caminó hacia la puerta y la abrió, tratando de que no le temblaran las manos. Max estaba allí, todavía con su traje negro, todavía con esos ojos fríos. Pero hoy había algo diferente, una tensión oculta bajo su serena apariencia. Necesito hablar con usted, dijo Max. ¿Puedo pasar? Rosalie dudó un segundo y luego se hizo a un lado. Miró hacia la cama donde Tommy y Ellie aún dormían, como para asegurarse de que estaban a salvo. Max siguió su mirada y asintió levemente, bajando la voz. ¿Qué le hizo Derek Cole? La pregunta golpeó a Rosalie como un puñetazo en el pecho. Retrocedió, evitando sus ojos, su mano apretando inconscientemente la tela de su blusa. No dijo nada. No podía. Durante 2 años había aprendido a guardar silencio, a tragar el miedo y la humillación, a fingir que todo estaba bien para proteger a sus hijos. No sabía por dónde empezar y no estaba segura de poder confiar en el hombre que tenía delante. Max la estudió durante un largo momento. Luego volvió a hablar, su voz uniforme, pero con una suavidad de la que no parecía consciente. Puede que no confíe en mí. Tiene sentido porque no sabe quién soy. Pero yo sé qué clase de hombre es él. Hizo una pausa, eligiendo cada palabra con cuidado. Celo de las otras mujeres. Celo de Patricia Holloway. Rosalie lo miró, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Patricia. Conocía a Patricia, se habían encontrado una vez por casualidad, cuando ambas intentaban escapar del mismo demonio. Patricia le había contado lo que Derek había hecho, y unos meses después, Rosalie se enteró de que Patricia había muerto. Suicidio, dijeron. Pero Rosalie sabía la verdad. Derek la había matado, no con un cuchillo o una pistola, sino con desesperación. Solo necesito oírlo de usted, continuó Max, no para acusarla ni juzgarla, sino para saber lo que tengo que hacer. Rosalie lo miró a los ojos. Esos ojos no contenían piedad, del tipo que ella despreciaba. Ni duda, del tipo que temía. Solo paciencia, espera, y algo que parecía una rabia silenciosa y latente, pero no dirigida a ella. Y entonces, como una presa que se rompe tras años de presión, Rosalie empezó a hablar. Le contó el día que Patrick murió. Una llamada a medianoche, la voz de un extraño diciéndole que su marido nunca volvería a casa. Le contó cómo Derek apareció en el funeral, educado y atento, diciendo que la organización se ocuparía de ella y de los niños. Le dio un pequeño apartamento, le dio dinero para vivir, le dio la esperanza de que todo saldría bien. Le contó la primera noche que Derek fue al apartamento borracho, exigiendo el pago por todo lo que había hecho. Ella se negó. No la forzó esa noche. Solo sonrió y dijo que cambiaría de opinión. Le contó las semanas que siguieron. Derek volvía, exigiendo más cada vez. Cuando ella seguía negándose, empezó a amenazarla. Dijo que la acusaría de robo. Dijo que llamaría a la policía y afirmaría que maltrataba a sus hijos. Dijo que enviaría a los niños a donde pertenecían
es decir, a un orfanato o algo peor. Rosalie estaba aterrorizada, pero aún así se negó. Y una noche, cogió a sus dos hijos y huyó, sin llevar nada más que la ropa que llevaban puesta y un viejo bolso. Le contó los meses de vagabundeo, durmiendo en un coche prestado hasta que se quedó sin gasolina y no tenía dinero para rellenarlo. Durmiendo en moteles baratos hasta que se acabó el dinero. Durmiendo en parques, en estaciones de autobuses, en cualquier lugar que pudiera darles cobijo por una noche. Hizo todo tipo de trabajos, lavando platos, limpiando suelos, lavando ropa, cualquier cosa que pagara en efectivo y sin papeles, porque temía que Derek la encontrara si usaba su nombre real en algún sitio. Le contó la noche en que encontró esta casa de huéspedes abandonada. Llovía. Ellie tenía fiebre. Tommy estaba agotado por el hambre. Estaba tan desesperada que habría hecho cualquier cosa por darles un techo a sus hijos. Rompió la vieja cerradura, los llevó dentro y por primera vez en meses tuvieron un lugar al que llamar hogar. Cuando Rosalie terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas sin que se diera cuenta. No eran lágrimas de debilidad, sino de alguien que había soportado demasiado tiempo en silencio y finalmente se le permitía hablar. Max había permanecido en silencio todo el tiempo. No la interrumpió, no le ofreció compasión, no le dio consejos vacíos. Solo escuchó. Y cuando terminó, Rosalie vio que su mano estaba tan apretada que sus nudillos se habían vuelto blancos. «Nunca volverá a tocarte a ti ni a tus hijos», dijo Max. Su voz era tan tranquila que daba miedo. No era un consuelo, era una sentencia, te lo prometo. Rosalie lo miró a los ojos. Durante 2 años, había aprendido a no confiar en los hombres, a dudar de cada promesa, a depender solo de sí misma. Pero en esos ojos no vio engaño, no vio cálculo. Vio la furia de un hombre que ya había perdido demasiado y se negaba a perder nada más. Y por primera vez desde el día en que Patrick murió, Rosalie se permitió creer en un hombre. 2 días después de su conversación con Rosalie, Max llamó a Derek Cole. Su voz sonaba normal, casi amistosa, mientras decía que quería discutir la expansión de sus inversiones inmobiliarias. Había varios proyectos prometedores, explicó, y necesitaba a alguien con la experiencia de Derek para que lo asesorara. Derek aceptó de inmediato. La emoción en su voz era imposible de ocultar por teléfono. En 10 años trabajando para la organización Harrington, esta era la primera vez que el jefe lo invitaba personalmente a discutir negocios. No se dio cuenta de que también sería la última. El Mercedes negro de Derek entró por las puertas de la finca exactamente a las 2 de la tarde, justo a tiempo. Salió del coche, se ajustó la corbata, se alisó la chaqueta del traje y puso la sonrisa confiada de un hombre que creía tener el mundo en la palma de su mano. No miró hacia la casa de huéspedes. No lo necesitaba. Sabía que su presa seguía allí y tarde o temprano conseguiría lo que quería. Maxwell Harrington podría protegerla ahora, pero Max no se quedaría aquí para siempre. Max volvería a la ciudad, a sus negocios, y cuando eso sucediera, Derek tendría su momento. Subió los escalones, llamó y fue conducido al estudio de la mansión. Max estaba sentado detrás del gran escritorio de roble, de espaldas a la ventana, la luz del sol de la tarde formando un halo oscuro alrededor de su silueta. Jonas estaba junto a la puerta, silencioso como una estatua, sus agudos ojos sin apartarse de Derek ni un solo segundo. Derek notó a otros 2 hombres de pie en el pasillo exterior, hombres que no reconoció, pero sabía exactamente quiénes eran. El tipo de hombres que se encargaban del trabajo del que nadie hablaba. Un destello de inquietud pasó por la mente de Derek, pero rápidamente lo descartó. Había trabajado para la organización durante 10 años sin problemas. Lo había cubierto todo perfectamente. No había razón para preocuparse. Señor Harrington. Derek sonrió e inclinó la cabeza. Gracias por tomarse el tiempo de reunirse conmigo. Estoy ansioso por oír hablar de estos nuevos proyectos. Max no respondió. Simplemente miró a Derek durante un largo momento, sus ojos sin revelar nada. Luego cogió el maletín de cuero del escritorio, lo abrió y comenzó a colocar una gruesa pila de documentos, página tras página.
lenta y deliberadamente, como un juez leyendo una sentencia. Derek miró los papeles, y la sonrisa en sus labios comenzó a desvanecerse. Reconoció lo que estaba extendido ante él: extractos bancarios, facturas falsificadas, testimonios de testigos y fotografías. Fotografías de mujeres que creía que habían desaparecido para siempre. Mujeres que pensaba que nunca se atreverían a hablar. El color se desvaneció del rostro de Derek, pasando de un rubor confiado a un blanco papel. Intentó hablar, pero Max levantó una mano, deteniéndolo. 5 mujeres, dijo Max con voz neutra, como si recitara un informe meteorológico. 5 viudas de hombres de la organización. Las ayudaste y luego exigiste el pago. A las que se negaron, las amenazaste, las calumniaste y las echaste a la calle. Señor Harrington, esto es un malentendido, se apresuró a decir Derek, su voz subiendo más de lo debido, quebrándose donde no debía. Esas mujeres estaban dispuestas. Necesitaban ayuda y yo las ayudé. Si alguien dice lo contrario, miente. Patricia Holloway, interrumpió Max, y las 2 palabras silenciaron a Derek como si una mano se hubiera cerrado alrededor de su garganta. 34 años. Viuda, un hijo de 4 años. Se quitó la vida hace 2 años. Dejó una carta acusándote. Su familia tenía demasiado miedo para hablar. Max hizo una pausa, sus ojos como 2 cuchillas atravesando a Derek. Ya no tienen miedo. Derek abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Jonas, buscando apoyo. Pero los ojos de Jonas eran tan fríos como los de una serpiente. No había aliados en esta habitación. No había escapatoria. 10 años de ocultación. 10 años de explotar a los vulnerables bajo el escudo de su posición. Y todo se derrumbó en menos de 10 minutos. Las piernas de Derek cedieron. Cayó de rodillas al suelo, con las manos juntas como en oración, su voz temblorosa y lastimera. Señor Harrington, por favor, he servido a la organización durante 10 años. Puedo explicarlo. Por favor, deme una oportunidad. Max no lo miró. Se volvió hacia Jonas, su voz firme, sin un solo temblor. Despójalo de todo: activos, posición, identidad dentro de la organización. A partir de este momento, ya no es un hombre de Harrington. Jonas asintió y dio un paso adelante, levantando a Derek. Derek continuó, suplicando, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero Max ya se había dado la vuelta, como si ya no existiera. Sáquenlo de la finca, añadió Max. Tiene 24 horas para desaparecer de Illinois. Si se atreve a regresar a menos de 500 metros, o si contacta a la señorita Brennan. Max hizo una pausa, finalmente girándose para mirar a Derek. Esos ojos no contenían una rabia ardiente, solo la frialdad de un hombre que había tomado una decisión y nunca la revocaría. Entonces no habrá advertencia. Derek fue arrastrado fuera de la habitación, con la cabeza gacha, los hombros caídos como un animal derrotado. Ya no se resistía, ya no suplicaba, solo caminaba en silencio entre los 2 hombres que lo escoltaban. Pero justo antes de cruzar la puerta, Derek se volvió para echar un último vistazo a Max, y en ese momento, Jonas vio lo que Max no vio, porque ya le había dado la espalda. Los ojos de Derek ya no contenían miedo, ni desesperación, solo odio. Un odio salvaje y ardiente, como los fuegos del infierno, perteneciente a un hombre que lo había perdido todo y ahora no tenía nada que perder. Jonas memorizó esa mirada y supo que esto no era el final. Derek no se fue de Illinois como se le ordenó. Condujo hasta un bar barato en las afueras de Chicago, se sentó en el rincón más oscuro y bebió. Bebió hasta que la primera botella de whisky estuvo vacía. Luego la segunda. Bebió para olvidar la humillación de arrodillarse ante Max Harrington. Bebió para olvidar los 10 años que había pasado construyendo su posición en la organización, ahora reducida a nada. Bebió para olvidar todo lo que había perdido. Pero cuanto más bebía, menos olvidaba. En cambio, el odio en su interior solo crecía, hirviendo como lava a punto de estallar. Todo era culpa de esa mujer, Rosalie Brennan. Si ella hubiera obedecido desde el principio, si le hubiera pagado como las demás,
Nada de esto habría sucedido, pero ella había huido. Había hablado con Harrington, le había arruinado la vida. Y ahora, si él no podía tener lo que quería, entonces nadie lo tendría. El reloj marcó las 2 de la madrugada cuando Derek detuvo su coche a media milla de las puertas de la finca Harrington. Apagó los faros, paró el motor y salió a la oscuridad. 10 años trabajando allí significaban que conocía cada rincón de la propiedad. Sabía dónde la valla era más baja, qué caminos no tenían cámaras, cómo acercarse a la casa de huéspedes sin ser visto. En su mano llevaba un cuchillo de cocina que había cogido de su apartamento temporal. La hoja larga y brillante bajo la tenue luz de la luna. Rosalie dormía cuando el sonido la despertó. No fue fuerte, solo el leve crujido de la grava bajo los pies de alguien fuera de la ventana. Pero el instinto de una madre que había vivido con miedo durante 2 años la hizo sentarse de inmediato. Se quedó quieta escuchando, con el corazón latiéndole contra las costillas. Podría haber sido un animal callejero, podría haber sido el viento, pero en el fondo sabía que no era así. Conocía esa sensación. La había sentido muchas veces durante los meses que estuvo huyendo. Derek la había encontrado. Rosalie no tuvo tiempo de tener miedo. Corrió a la cama donde dormían Tommy y Ellie, los despertó y les tapó la boca antes de que pudieran gritar. En la oscuridad, los llevó al viejo armario en la esquina de la habitación, los metió dentro y se arrodilló a su nivel. Escúchenme, susurró, su voz temblorosa pero firme. No importa lo que oigan, no importa lo que pase, no salgan, no hagan ni un ruido. ¿Entendido? Tommy asintió con los ojos muy abiertos en la oscuridad, su brazo escayolado abrazando con fuerza a su hermana, que lloraba sin hacer ruido. El niño de 8 años no preguntó por qué. No exigió una explicación. Había aprendido que a veces la supervivencia importaba más que la comprensión. Rosalie cerró las puertas del armario justo cuando empezaron los golpes, violentos y desquiciados. ¡Rosalie! La voz de Derek rugió desde fuera, arrastrada por el alcohol, pero cargada de odio. ¡Abre la puerta! ¿Crees que Harrington puede protegerte? Me arruinaste la vida. Me quitaste todo. Rosalie no respondió. Corrió a la cocina, cogió el cuchillo más grande que tenía y volvió para plantarse frente al armario donde se escondían sus hijos. Le temblaban las manos, pero apretó el mango con fuerza, con los ojos fijos en la puerta mientras ésta se estremecía bajo los golpes y patadas desde fuera. «¡No puedes esconderte!», gritó Derek, su voz quebrándose en la locura. «Te encontraré. Te...» La puerta estalló hacia adentro. Las bisagras se rompieron, la madera se astilló y Derek irrumpió como un animal rabioso. Tenía los ojos inyectados en sangre, el rostro desfigurado por el alcohol y la rabia, el cuchillo en su mano brillando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Rosalie no corrió. No podía. Detrás de ella estaba el armario y dentro estaban sus hijos. Moriría antes de dejar que los tocara. Derek se abalanzó, con el cuchillo en alto. Rosalie se defendió, la hoja cortando su brazo, la sangre salpicando. Derek aulló de dolor, pero el dolor solo lo sumió más en el frenesí. La golpeó en la cara, un golpe tan fuerte que cayó al suelo. El cuchillo se le escapó de la mano, su cabeza golpeó la pata de una silla, su visión se nubló y vio a Derek cerniéndose sobre ella, con el cuchillo levantado, listo para hundirlo. Fue entonces cuando la oscuridad estalló. Max entró como una tormenta. No habló, no advirtió, actuó. Su hombro se estrelló contra Derek, lanzándolo lejos de Rosalie. El cuchillo resonó en el suelo. Derek intentó levantarse, intentó defenderse, pero Max no le dio ninguna oportunidad. Los golpes cayeron, precisos e implacables. No de un hombre fuera de control, sino de uno que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Este era Maxwell Harrington, el hombre que había aniquilado a toda una familia de la mafia para vengar a su esposa. Derek Cole no era nada comparado con los enemigos que Max había enfrentado antes. El enfrentamiento terminó en menos de un minuto. Derek yacía inmóvil en el suelo, con la cara hinchada, sangre saliendo de su nariz y boca, jadeando como un animal moribundo. Max se paró sobre él, con los puños apretados,
los nudillos magullados y manchados de sangre que no era suya. Rosalie se arrastró hasta ponerse de pie y se tambaleó hacia el armario, abriendo las puertas de golpe. Tommy y Ellie estaban dentro, abrazados, con los ojos empapados en lágrimas. Ella los atrajo a sus brazos, abrazándolos tan fuerte que apenas podían respirar. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Max se volvió para mirarlos. Y en ese momento, Rosalie vio algo que nunca había visto en esos ojos. No ira, no hielo, sino miedo. El miedo de un hombre que casi había perdido algo importante. Algo que ni siquiera se había dado cuenta de que se había vuelto tan importante. Jonas llegó 15 minutos después con otros 2 hombres. Se llevaron a Derek sin que Max tuviera que decir una palabra. Pero antes de irse, Max habló, su voz tranquila pero final. A algún lugar donde nadie lo encuentre, hasta que yo decida qué hacer con él. Jonas asintió, lo entendía. Esta vez no habría 24 horas, ni oportunidad de marcharse libremente. Derek Cole había firmado su propia sentencia de muerte. Cuando todos se fueron y solo quedó el silencio en la habitación destrozada, Max se quedó junto a la ventana rota, mirando la noche. Rosalie estaba sentada en el suelo, todavía abrazando a sus hijos, sin decir nada. Nadie habló, pero en ese silencio algo había cambiado. Un hilo invisible se había atado entre ellos, más fuerte de lo que cualquier palabra podría describir. Max no durmió esa noche. Después de que Jonas y los otros se llevaran a Derek, después de que Rosalie acostara a los niños y los calmara hasta un sueño inquieto, Max salió y se sentó en los escalones del porche de la casa de huéspedes. No volvió a la mansión principal. No se fue. Simplemente se sentó allí en la oscuridad, con la espalda contra el poste de madera, sus ojos fijos en el camino de grava que se desvanecía en la noche. Jonas había llamado para confirmar que Derek estaba asegurado en un lugar seguro, que no podía escapar de nuevo, que todo estaba bajo control. Pero Max permaneció donde estaba porque algunas cosas no se pueden controlar con cerraduras y cadenas, porque una vez creyó que Catherine estaba a salvo y ella murió en sus brazos, porque no podía soportar eso de nuevo. El viento de la noche de noviembre cortaba el aire, agudo y frío, pero Max no sentía nada. Simplemente vigilaba como un perro leal guardando a su manada. De vez en cuando miraba al cielo, donde las estrellas parpadeaban entre nubes grises. A Catherine le encantaba observar las estrellas. Solía decir que cada estrella era un alma que velaba por los vivos. Max no creía en esas cosas, pero esa noche se encontró preguntándose si Catherine lo estaba observando, si estaba enfadada, si lo entendía. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el horizonte de un violeta profundo a un rosa y luego a un oro pálido. Max seguía en el mismo lugar, con los ojos rojos por la falta de sueño, pero no cansado. Oyó la puerta abrirse detrás de él, unos pasos suaves, y luego Rosalie apareció a su lado, sosteniendo 2 tazas de café humeante. No habló. Solo le entregó una y se sentó a su lado en los escalones. Vieron salir el sol en silencio. Rosalie no preguntó por qué se había quedado fuera toda la noche. Lo sabía y no necesitaba que él lo dijera. Mac no explicó por qué no se había ido. No lo necesitaba. Su presencia junto al otro era suficiente. Una conversación sin palabras. Una promesa nunca pronunciada en voz alta. El café calentó sus manos en el frío aire de la mañana. La primera luz del sol tocó sus rostros, haciendo retroceder la oscuridad de la noche anterior. Y en ese momento, ambos sintieron algo que habían perdido hacía mucho tiempo. Paz. El leve crujido de una puerta rompió la quietud. Max se giró y vio a Ellie de pie en el umbral, con el pelo enredado, los ojos pesados de sueño, su muñeca rota apretada en sus brazos. Miró a Max durante un largo momento, como si sopesara una decisión. Luego, sin decir palabra, corrió hacia él, se subió a su regazo y le rodeó el cuello con los brazos. Max se quedó quieto. 3 años. 3 años desde que alguien lo había abrazado. La última vez había sido Catherine antes de que se fuera para siempre. 3 años viviendo dentro de un caparazón de hielo, sin dejar que nadie lo tocara, sin permitirse acercarse a nadie. Y ahora, una niña de 5 años lo abrazaba como si fuera lo más preciado de su mundo,
como si creyera que él podía protegerla de todas las sombras. Lentamente, como si estuviera reaprendiendo algo olvidado hace mucho tiempo, Max levantó los brazos y la abrazó. Su mano áspera se posó suavemente en su pequeña espalda, torpe y vacilante, pero real. Ellie estaba cálida contra él, pequeña y frágil, y Max se dio cuenta de que estaba temblando, no por el frío, sino por otra cosa. Algo que se descongelaba dentro de él. El hielo que había construido durante los últimos 3 años comenzaba a derretirse. Rosalie observaba y las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de dolor o miedo como tantas otras, sino lágrimas de esperanza, de fe en que quizás, después de todo, la vida todavía guardaba algo bueno para ellos. Tommy apareció en el umbral poco después. Se quedó allí, observando a su hermana aferrada a Max, observando a su madre llorar con una sonrisa en los labios, y lo entendió. Nadie tuvo que explicarle. El niño de 8 años, más maduro que su edad, entendió que algo estaba cambiando, algo bueno. Se acercó, se sentó junto a Max y se apoyó tranquilamente en su hombro. Sin palabras, no eran necesarias. Y Max se quedó allí, con una niña en su regazo, un niño a su lado, una mujer frente a él, la luz del sol cayendo sobre todos ellos. No sabía cómo llamar a este sentimiento, pero era cálido, más cálido que cualquier cosa que hubiera sentido en 3 años. En los días siguientes, Max trabajó. Llamó a hombres para reparar la puerta de la casa de huéspedes que Derek había derribado. Luego no se detuvo ahí. Hizo reemplazar el techo porque el viejo tenía goteras. Instaló calefacción porque se acercaba el invierno. Montó un moderno sistema de seguridad con cámaras y alarmas. No pidió permiso a Rosalie. No esperó a que ella aceptara o se negara. Simplemente lo hizo. Y Rosalie no protestó. Entendió que así era como Max demostraba que le importaba. A través de acciones en lugar de palabras, a través de hechos en lugar de promesas vacías. Una semana después de esa terrible noche, otro coche se detuvo frente a la mansión. Una mujer mayor salió, con el pelo blanco cuidadosamente recogido en la nuca, la espalda recta a pesar de sus años, los ojos agudos suavizados por la calidez. Maggie Thornton, el ama de llaves de la familia Harrington durante más de 30 años, la mujer que había cuidado de Max desde que era un niño. Cuando vio a Max salir de la mansión, Maggie se detuvo. Lo estudió durante un largo momento. Su ropa gastada por días de uso, su rostro bien afeitado, sus ojos aún fríos, pero con algo diferente ahora, más profundo, más vivo. Entonces las lágrimas llenaron sus ojos y caminó hacia él, rodeándolo con sus brazos como si abrazara a un hijo que se había perdido. «Estás en casa», susurró, con la voz cargada de emoción, verdaderamente en casa. Max no habló, simplemente se quedó allí y dejó que ella lo abrazara, torpe y poco acostumbrado al afecto, pero sin apartarse. Y cuando Maggie finalmente lo soltó, secándose las lágrimas, y miró hacia la casa de huéspedes, donde Rosalie estaba con sus hijos, sonrió suavemente. «Así que es por esto», dijo, y Max no lo negó. Tommy empezó a seguir a Max como una pequeña sombra. Donde quiera que iba Max, el niño estaba allí. Ojos castaños curiosos, tan parecidos a los de su madre, observando todo lo que hacía, su boca sin parar. «¿Por qué lo arreglas así? ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde aprendiste? ¿Alguna vez has viajado lejos?» Al principio, Max no sabía qué hacer con él. Había vivido solo demasiado tiempo. Había olvidado cómo hablar con la gente corriente, y mucho menos con un niño. Sus respuestas eran cortas, a veces solo un asentimiento o una negación con la cabeza, y se preguntaba por qué el niño no se iba a buscar algo más interesante. Pero Tommy no se fue. Se quedó, paciente como un cachorro esperando a su amo. Y poco a poco, Max se dio cuenta de que se estaba acostumbrando a la presencia del niño. Una tarde, mientras Max reparaba un grifo que goteaba en la casa de huéspedes, Tommy se agachó a su lado, observando atentamente. Max miró al niño, al brazo todavía escayolado, y de repente se recordó a sí mismo a esa edad. Un niño sin nadie que le enseñara, obligado a aprender todo a través de dolorosos errores. No quería que Tommy creciera de esa manera.
Ven aquí, dijo Max, su voz todavía profunda, pero ya no fría. Te enseñaré. Y empezó a enseñarle a Tommy pequeñas cosas. Cómo usar una llave inglesa, qué tan apretado debe estar un tornillo, cómo estudiar un problema antes de intentar solucionarlo. Esas tardes se convirtieron lentamente en algo más. Max le enseñó a Tommy a jugar al ajedrez en un viejo tablero que encontró en el almacén de la mansión. Le mostró cómo mantenerse erguido al hablar con los adultos, cómo mirar a alguien a los ojos, cómo dar la mano con firmeza. Pequeñas lecciones, no escritas en ningún libro, pero el tipo de lecciones que un hombre necesita. Tommy lo absorbió todo como una esponja seca que encuentra agua. Había perdido a su padre a los 6 años. No tenía a nadie que le enseñara estas cosas. Y ahora que alguien estaba dispuesto a dedicarle tiempo, no desperdiciaba ni un segundo. Ellie también cambió. Ya no le temía al hombre grande y aterrador como al principio. En cambio, se aferraba a Max siempre que podía. Una noche, mientras Rosalie estaba ocupada cocinando, Ellie tiró de la mano de Max, lo llevó a un viejo sillón y se subió a su regazo. «Cuéntame un cuento, señor Max», exigió ella, con sus grandes ojos llenos de expectación. Max se quedó helado. Un cuento. No conocía ningún cuento de hadas. Había crecido en un mundo sin ellos, un mundo de sangre, dinero y poder. No sabía nada de princesas y príncipes, brujas o duendes, pero al mirar los ojos expectantes de Ellie, no pudo negarse. «No sé cuentos de hadas», dijo Max lentamente, «pero puedo contarte sobre lugares en los que he estado». Y empezó. Le habló de París, donde una alta torre de hierro se eleva sobre la ciudad y se puede ver todo desde su cima. De Tokio, donde las calles brillan tanto como el día, incluso a medianoche. De Venecia, donde la gente viaja en barco en lugar de en coche. Le contó versiones editadas, eliminando la oscuridad, conservando solo la maravilla. Ellie escuchaba con los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos, como si estuviera describiendo reinos mágicos. Y cuando se durmió en sus brazos, Max se dio cuenta de algo extraño. Se sentía en paz por primera vez en mucho, mucho tiempo. Luego llegó una noche en la que todos se sentaron por primera vez alrededor de la mesa del comedor de la mansión principal. Maggie preparó la cena, una verdadera comida familiar con pollo asado, puré de patatas y tarta de manzana de postre. Tommy habló de la nueva escuela en la que había sido aceptado, de los libros que estaba leyendo, del nuevo amigo que había hecho. Ellie reía, agitaba las manos, pedía más salsa. Rosalie escuchaba con una suave sonrisa, añadiendo algunas palabras de vez en cuando. Y Max estaba sentado allí, callado como siempre, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Rosalie miró y vio a Max cortando la carne de Ellie en trozos pequeños, evitando cuidadosamente las partes duras, haciéndolos lo suficientemente pequeños para que ella pudiera masticar. Lo hizo con naturalidad, como si lo hubiera hecho toda su vida, como si fuera la cosa más normal del mundo. Y algo se oprimió en el pecho de Rosalie, un sentimiento que no se atrevía a nombrar. Max levantó la vista como si sintiera su mirada. Ojos grises se encontraron con ojos castaños. En ese breve momento, algo pasó entre ellos. Una pequeña chispa, un reconocimiento silencioso. Luego, ambos apartaron la vista rápidamente, Rosalie bajando los ojos a su plato, Max volviendo al trozo de carne en su mano. Maggie lo observó todo. Una leve sonrisa en sus labios. No dijo nada, pero en su corazón sabía que esta casa estaba volviendo a la vida. Su chico estaba volviendo a la vida. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, Max entró solo en la habitación que había evitado durante 3 años, el dormitorio que había compartido con Catherine. La habitación permanecía exactamente como había estado el día que ella se fue, desde la bufanda sobre la silla hasta el frasco de perfume en el tocador. Max se sentó en el borde de la cama, sosteniendo su foto de boda en su marco de plata. Catherine sonreía en la foto, radiante y viva, su mano entrelazada con la de él, sus ojos mirándolo como si él fuera su mundo entero. «¿Estás enfadada conmigo, Kate?», susurró Max, su voz áspera en la noche silenciosa. «Si empiezo a vivir de nuevo».
No hubo respuesta, solo la brisa nocturna que entraba por la ventana, trayendo el aroma a jazmín del jardín que Catherine había plantado. Y Max se quedó allí solo, con la fotografía en sus manos, lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro por primera vez en 3 años. El coche negro de Jonas entró por las puertas de la finca esa mañana temprano, más temprano de lo habitual, y Max supo de inmediato que algo andaba mal. Jonas no era un hombre que lo molestara por asuntos menores. Si venía en persona en lugar de llamar, significaba que el asunto era más serio que cualquier cosa que pudiera manejarse por teléfono. Se reunieron en el estudio de la mansión, con la pesada puerta de roble bien cerrada. Max se sentó detrás del escritorio mientras Jonas estaba de pie frente a él, con el rostro más tenso de lo habitual. Hay un problema con el cargamento en el puerto, comenzó Jonas, su voz baja y urgente. La familia Moretti está presionando. Quieren recuperar el control de la ruta del sur y no tienen miedo de usar la fuerza. 2 de nuestros hombres resultaron heridos esta semana. Max frunció el ceño. Moretti. Pensé que teníamos un acuerdo con ellos hace 5 años. Teníamos un acuerdo con el viejo Moretti, respondió Jonas, negando con la cabeza. Su hijo tomó el control el mes pasado. El chico es más ambicioso que su padre y quiere demostrar su valía. Nos eligió como su primer objetivo. Max guardó silencio, sus dedos tamborileando ligeramente contra el escritorio. Este era el tipo de problema que había evitado durante 3 años, dejándolo todo en manos de Jonas mientras se ahogaba en el dolor de perder a Catherine. Pero había decisiones que Jonas no podía tomar solo. Decisiones que podían significar guerra o paz, vida o muerte. Necesitamos que el jefe decida, dijo Jonas claramente. Si no actuamos pronto, Moretti pensará que somos débiles. Y cuando piensen que somos débiles, Max terminó la frase. Atacarán. Entiendo. Dame tiempo para pensar. Tendré una respuesta esta noche. Fuera del estudio, Rosalie caminaba por el pasillo llevando una bandeja de té que Maggie le había pedido que subiera. No había tenido la intención de escuchar a escondidas, pero la gruesa puerta de madera no podía bloquear por completo las voces del interior, especialmente cuando hablaban con tanta urgencia. Cargamento en el puerto. La familia Moretti está presionando. Necesitamos que el jefe decida. Rosalie se quedó helada en el pasillo, la bandeja temblando en sus manos con tanta fuerza que las tazas tintinearon. Jefe. Llamaban a Max jefe. No el dueño de una empresa normal. Jefe, de la manera en que Patrick solía decirlo al referirse al líder de la organización. Jefe, de la manera en que el Hampa lo usaba para los hombres que tenían el poder de la vida y la muerte. Sabía que Patrick trabajaba para una organización. Sabía que su trabajo no era del todo legal, pero nunca había preguntado. Nunca había querido los detalles porque amaba a Patrick y creía que era un buen hombre, sin importar lo que hiciera. Ahora, de pie en el pasillo de esta mansión, se dio cuenta de que había estado cerrando los ojos a la verdad durante demasiado tiempo. Max Harrington no era solo un rico hombre de negocios que había acogido a su familia por amabilidad. Era el jefe, el líder de la misma organización para la que Patrick había trabajado y por la que había muerto. Rosalie dejó la bandeja en una mesa cercana, sus manos temblaban tanto que no podía sostenerla más. Se dio la vuelta y se alejó, con el corazón acelerado, su mente dando vueltas con 1000 preguntas. Durante todo el día evitó a Max. Cuando él entraba en una habitación, ella encontraba una excusa para irse. Cuando él le preguntaba si necesitaba algo, respondía brevemente y se marchaba. Sabía que estaba actuando de forma extraña. Sabía que Max la observaba con silenciosa curiosidad, pero necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para decidir si esto lo cambiaba todo. Max notó el cambio de inmediato. Había vivido demasiado tiempo en un mundo donde la observación significaba supervivencia, como para no ver cuando alguien lo evitaba. Pero no la presionó. Le dio espacio y esperó, aunque cada hora que pasaba parecía un día. Esa noche, Max encontró a Rosalie en el jardín detrás de la mansión. Estaba sentada en el viejo banco de piedra que Catherine había amado, mirando el espacio abierto donde la luz de la luna bañaba los parterres marchitos por el invierno.
Se acercó y se detuvo a unos pasos, sin sentarse. «¿Lo oíste?», dijo Max. No era una pregunta. Lo sabía, y no tenía intención de andarse con rodeos. Rosalie no lo miró. Mantuvo la mirada en el jardín, su voz tranquila pero firme en la noche quieta. «¿Quién eres en realidad?». Max guardó silencio durante un largo momento. Podía mentir, podía inventar una historia, ofrecer una explicación razonable para lo que ella había oído. Pero al mirar su espalda, la tensión en sus hombros como si se preparara para un golpe, supo que una mentira solo lo empeoraría. Ella merecía la verdad, incluso si la verdad pudiera alejarla para siempre. «Soy la cabeza de la familia Harrington», dijo Max con voz neutra. «Controlo parte del hampa de esta ciudad. Lo que oíste es verdad. Lo que piensas de mí probablemente no esté equivocado». Hizo una pausa y respiró lentamente. «Soy el tipo de hombre del que deberías alejarte. El tipo con el que la gente corriente no debería involucrarse». Rosalie finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos castaños brillaban a la luz de la luna, no con lágrimas, sino con algo más: conflicto, confusión y quizás un rastro de dolor. «Pero también soy el hombre que te protegió de Derek Cole», continuó Max, su voz suavizándose. «El hombre que te protegerá a ti y a tus hijos con mi vida si es necesario. Eso no cambia, no importa quién sea». Él sostuvo su mirada. «¿A quién eliges ver?». Rosalie no respondió. Simplemente lo miró durante un largo momento, sus ojos profundos sin revelar nada de sus pensamientos. Luego se levantó, le dio la espalda y entró en la casa sin decir una palabra. Max se quedó solo en el jardín, viéndola desaparecer tras la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No de los enemigos, no de la muerte, sino de perder algo que acababa de darse cuenta de que tenía. Rosalie no durmió esa noche. Se quedó despierta en la casa de huéspedes, mirando el techo, su mente dando vueltas con mil pensamientos. A su lado, Tommy y Ellie dormían plácidamente, su respiración constante y suave, sin saber que su madre luchaba con una decisión que podría cambiar sus 3 vidas. Max Harrington era el jefe del hampa, el líder de una organización criminal. El tipo de hombre del que los ciudadanos corrientes solo oían hablar en las películas o en las noticias. El tipo del que siempre se les advertía que se mantuvieran alejados. Rosalie pensó en todo lo que había presenciado en las últimas semanas. La forma en que Jonas y los demás inclinaban la cabeza ante Max. La forma en que se había tratado a Derek Cole sin policía ni tribunales. La forma en que todo se movía al mando de una sola palabra de la boca de Max. Este no era su mundo. Era uno peligroso donde la sangre podía derramarse en cualquier momento. Donde los enemigos podían salir de cualquier sombra. Pero luego pensó en Patrick. Su marido también había vivido en ese mundo. Había trabajado para la organización Harrington durante años y había sido el mejor hombre que Rosalie había conocido. La amaba, amaba a sus hijos. Nunca permitió que la oscuridad de su trabajo tocara a su familia. Si Patrick podía ser un buen hombre en ese mundo, ¿por qué no podía serlo Max? Pensó en todo lo que más había hecho por ellos. Les permitió quedarse cuando podría haberlos echado esa primera noche. Llevó a Tommy al hospital y pagó todos los gastos sin pedir nada a cambio. La escuchó mientras le contaba lo de Derek, sin juzgar, sin dudar, solo escuchando, y luego prometiendo protegerla. Mantuvo esa promesa cuando Derek atacó. Hizo guardia fuera de su casa toda la noche sin que se lo pidieran. Reparó la casa, trajo a Maggie de vuelta, inscribió a los niños en la escuela, les dio una vida que nunca se habían atrevido a imaginar. ¿Eran esas las acciones de un mal hombre?, se preguntó Rosalie. ¿O las acciones de un buen hombre atrapado en un mundo malo? No encontró la respuesta cuando el amanecer se coló por la ventana. Seguía acostada, con los ojos ardiendo por el agotamiento, el corazón pesado por pensamientos sin resolver. Cuando Tommy se despertó, todo cambió. «Mamá». Tommy se sentó, frotándose los ojos, mirando la bolsa de tela que Rosalie había sacado de la esquina la noche anterior. «¿Nos vamos?». Rosalie no supo qué responder. Abrió la boca,
Pero Tommy volvió a hablar, su voz temblorosa. No quiero irme, mamá. Me gusta aquí. Me gusta mi nueva escuela. Me gusta Maggie. Hizo una pausa, bajando la mirada como si reuniera valor para lo que venía después. Me gusta el señor Max. Me enseña cosas. Él me... Tommy levantó la vista, sus ojos brillando. Me hace recordar a papá. Antes de que Rosalie pudiera responder, Ellie también se despertó. Vio la bolsa, vio la cara de su madre y la de su hermano, e inmediatamente sintió que algo andaba mal. Su labio inferior comenzó a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero irme, lloró, corriendo a abrazar a Rosalie. No quiero dejar al señor Max. Ellie sollozó, y luego se corrigió en un susurro. A papá Max. Rosalie se quedó helada. Papá Max. Papá Max me cuenta cuentos todas las noches, sollozó Ellie. Papá Max me corta la carne. Papá Max me lleva en brazos cuando tengo miedo. Quiero a papá Max, mami. No quiero dejarlo. Rosalie no sabía cuándo Ellie había empezado a llamar a Max papá. No se había dado cuenta del cambio, demasiado consumida por sus propios miedos y dudas. Pero ahora, al oír a su hija llorar por papá Max, su corazón se abrió de par en par. Acercó a Ellie, reunió a Tommy mientras se unía a ellos, y lloró con ellos. Había buscado respuestas toda la noche, pero la respuesta había estado aquí mismo, en sus brazos, en las lágrimas de su hija, en los ojos brillantes de su hijo. Los niños ya habían elegido, y quizás su corazón había elegido hacía mucho tiempo. Una hora después, Rosalie salió de la casa de huéspedes. Vio a Max de pie en el porche de la mansión principal, frente a ella, como si hubiera estado allí toda la noche, esperando. Parecía cansado, con la barba incipiente sombreando su mandíbula, ojeras bajo los ojos. Pero cuando la vio caminar hacia él, se enderezó, sus ojos sin apartarse de ella. Rosalie se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para ver las líneas de cansancio en su rostro, lo suficientemente lejos como para mantener una pequeña distancia. Respiró hondo. No soy ingenua, señor Harrington, comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. Sé quién es usted. Sé que su mundo es peligroso. Sé que quedarme aquí podría significar poner a mis hijos en peligro. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero también sé lo que ha hecho por mi familia. Sé que nos salvó cuando a nadie más le importaba. Mi hija lo llama papá. Su voz se quebró. Mi hijo lo mira como si fuera un héroe. Y yo no pudo terminar. Las palabras se le atascaron en la garganta, demasiado grandes y demasiado frágiles para soltarlas. Max dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Se paró lo suficientemente cerca como para que ella viera el alivio suavizando sus ojos normalmente fríos, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor en el aire fresco de la mañana. No tienes que decir nada, dijo Max con suavidad. Solo quédate. Rosalie lo miró, miró a los ojos que ya no estaban vacíos como el día en que se conocieron. Miró el rostro del hombre que le había dado a su familia una segunda oportunidad cuando el mundo les había dado la espalda. Y asintió. Los meses que siguieron pasaron como un sueño que Rosalie apenas se atrevía a creer que era real. La finca Harrington volvió a la vida día a día, transformándose de un lugar pesado de polvo y recuerdos tristes en un verdadero hogar. Rosalie se convirtió oficialmente en la administradora de la mansión, un puesto que Max le ofreció y que ella aceptó después de muchos días de cuidadosa reflexión. Reorganizó cada habitación, abrió las ventanas para que entrara la luz, reemplazó las viejas cortinas por otras nuevas, puso flores frescas en jarrones que encontró guardados. Maggie ayudaba con las tareas más pesadas, y poco a poco la mansión comenzó a respirar de nuevo. Max todavía dirigía la organización Harrington, pero de alguna manera encontró un equilibrio que nunca pensó posible. Manejaba los negocios a través de llamadas telefónicas y su portátil, iba a la ciudad solo cuando era absolutamente necesario y pasaba la mayor parte de su tiempo en la finca. Jonas venía más a menudo ahora para informar y recibir instrucciones, y no podía ocultar su sorpresa por el cambio en Max. Seguía siendo agudo, seguía siendo decidido, pero algo era diferente.
Una paz tranquila que Jonas nunca había visto en él, ni siquiera en los años en que Catherine estaba viva. Tommy fue aceptado en una buena escuela privada en el pueblo cercano. Por primera vez en su vida tenía un uniforme nuevo, una mochila nueva, amigos de su edad con los que jugar. Ya no tenía que ser más maduro que su edad. Ya no tenía que preocuparse por la próxima comida o dónde dormirían por la noche. Empezó a soñar con el futuro, hablando de convertirse en abogado para proteger a personas como su madre. Personas que eran intimidadas y no tenían a nadie que las ayudara. Max lo escuchaba hablar, y algo cálido se extendía silenciosamente por su pecho. Ellie era como una flor finalmente regada después de demasiados días secos. Se volvió vivaz y brillante, su risa clara resonando por la mansión de la mañana a la noche. Le encantaba dibujar, esbozando todo lo que veía. El jardín, el sol, Maggie y papá Max. Sus dibujos coloridos e irregulares cubrían las paredes de la casa de huéspedes y lentamente se abrieron paso en la mansión principal después de que Maggie los declarara hermosos. Max notó su pasión y un día despejó una pequeña habitación en la planta baja y la convirtió en un estudio de arte privado solo para Ellie. Compró un caballete, pinturas, pinceles, todo lo que imaginaba que una joven artista podría necesitar. Cuando Ellie vio la habitación, lloró de alegría y se arrojó al cuello de Max, y él tuvo que luchar mucho para no llorar con ella. Una noche de finales de invierno, mientras la nieve comenzaba a derretirse y los primeros brotes verdes asomaban en el suelo del jardín, Max no podía dormir. Vagó por la mansión, sus pasos lo llevaron inconscientemente al gran salón donde todavía colgaba el cuadro de Catherine. Se detuvo cuando se dio cuenta de que alguien ya estaba allí. Rosalie estaba de pie frente al cuadro, de espaldas a él, con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba para verlo mejor. El cuadro mostraba el jardín visto desde la ventana del dormitorio. Flores de jazmín en plena floración bajo el sol de verano, colores brillantes y vivos. Catherine lo había pintado en su primer año allí, cuando todavía estaba llena de esperanza y sueños. Era muy hermosa, dijo Rosalie en voz baja cuando oyó sus pasos. Se giró, un poco avergonzada por haber sido descubierta. Vi su fotografía en tu habitación y este cuadro. Volvió a mirarlo. Tenía mucho talento. Max se movió para pararse a su lado, ambos contemplando el lienzo. En la oscuridad, iluminado solo por la luz de la luna a través de las ventanas, su rostro se suavizó, ya no tallado en su dureza habitual. A Kate le habrías caído bien, dijo Max en voz baja. Te pareces a ella en algunos aspectos. Eres más fuerte que nadie que haya conocido. Rosalie negó con la cabeza suavemente. No quiero reemplazar a nadie. Max se volvió hacia ella, ojos grises encontrándose con ojos castaños en la pálida luz. No estás reemplazando a nadie, dijo, su voz más suave y sincera de lo que ella jamás había oído. Eres tú, y eso es suficiente. Se quedaron allí en silencio, con los hombros rozándose, mirando el cuadro. Entonces, de alguna manera, sus manos se encontraron en la oscuridad, los dedos entrelazados, tentativos y cuidadosos, como si ambos temieran que un movimiento en falso rompiera el momento. Pero ninguno se apartó. Se quedaron de la mano, dos corazones rotos encontrándose en la noche silenciosa. Y por primera vez, ambos sintieron que quizás ya no tenían que estar solos. Tarde esa noche, después de que Max hubiera vuelto a su habitación, su teléfono vibró. Jonas, hay algo que necesito decirte, dijo Jonas, su voz más tensa de lo habitual, con una nota que hizo que Max se sentara de inmediato. Pero no ahora, no por teléfono. Max guardó silencio por un momento. Miró por la ventana, donde la luz de la casa de huéspedes todavía estaba encendida. Rosalie probablemente tampoco podía dormir, quizás reviviendo el momento en el salón, quizás preguntándose qué significaba todo aquello. Mañana, dijo Max y terminó la llamada. No sabía lo que Jonas estaba a punto de decirle, pero en el fondo tenía la incómoda sensación de que la paz que habían encontrado no duraría para siempre. Jonas llegó a la finca al amanecer, antes de que los pájaros comenzaran a cantar. Su rostro estaba tenso. La preocupación marcaba profundamente su frente, y Max supo de inmediato que las noticias no serían buenas. Se reunieron en el estudio,
la puerta cerrada, las cortinas corridas, como si ni siquiera la luz de la mañana tuviera permiso para presenciar esta conversación. Derek Cole ha escapado, dijo Jonas sin rodeos. Anoche tarde, el guardia fue sobornado. Para cuando lo descubrimos, ya era demasiado tarde. Max permaneció inmóvil, sus ojos oscureciéndose como un cielo antes de una tormenta. Llevaba libre solo unas horas, pero para un hombre como Derek, eso era tiempo suficiente para poner en marcha su veneno. ¿Qué más?, preguntó Max, su voz fría y controlada. Aunque Jonas sabía que eso era solo la superficie. Debajo se estaba formando una tormenta. Jonas respiró lentamente. Ha contactado a la familia Moretti, esas llamadas encriptadas que detectamos antes. Ahora sabemos que les había estado pasando información mucho antes de que lo expusieras. Y después de escapar, lo vendió todo Max. Jonas dudó, como si las siguientes palabras fueran las que desearía no tener que decir. Información sobre la organización, sobre activos, rutas de envío, tus vulnerabilidades. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde la casa de huéspedes se alzaba más allá de los árboles. Sobre ella y los niños. Un escalofrío recorrió a Max. Las palabras de Jonas golpearon como balas en su pecho. Cada una herida invisible. La historia se repetía, exactamente como siempre había temido. Catherine había muerto porque los enemigos atacaron su debilidad, porque alguien quería hacerle daño quitándole a la mujer que amaba. Y ahora, el mismo guión se desarrollaba de nuevo. Con Rosalie, con Tommy, con Ellie. ¿Moretti ha actuado ya?, preguntó Max, su voz tan tranquila que daba miedo. Todavía no, pero nuestras fuentes dicen que el joven Moretti está muy interesado en la información sobre tu nueva familia. Jonas se encontró con los ojos de Max. Lo ve como una oportunidad. Herirte primero y luego atacar. Max se volvió hacia la ventana. Desde aquí, podía ver la casa de huéspedes, el fino hilo de humo que salía de la chimenea. Prueba de que Rosalie estaba despierta, preparando el desayuno. Quizás Tommy estaba ayudando a poner la mesa. Quizás Ellie estaba dibujando mientras esperaba para comer. Estaban a salvo, felices, sin saber que la oscuridad se acercaba. Y Max supo lo que tenía que hacer. Reforzó la seguridad de inmediato. Más guardias, más cámaras, alarmas más potentes. Ordenó a Jonas que rastreara cada movimiento de Moretti y Derek, que le informara cada hora. Pero eso no fue todo. Max comenzó a distanciarse de Rosalie y los niños. Ya no cenaba con ellos, alegando trabajo. Dejó de contarle cuentos a Ellie antes de dormir, diciendo que estaba ocupado. Dejó de enseñarle ajedrez a Tommy. Dejó de responder a las ansiosas preguntas del niño. Se convirtió en el Maxwell Harrington de hace 3 años. Frío, distante, un muro de piedra que nadie podía penetrar. Si no estaba cerca de ellos, sus enemigos no los atacarían. Si no les importaba, no se convertirían en su debilidad. Esa era la lógica que se repetía a sí mismo cada noche mientras yacía solo mirando el techo, tratando de no pensar en la sonrisa de Ellie, los ojos confiados de Tommy, o la forma en que los dedos de Rosalie se habían entrelazado con los suyos en la oscuridad esa noche. Rosalie notó el cambio de inmediato. No sabía lo que había pasado, solo que el hombre que le había tomado la mano en la oscuridad, que le había dicho que ella era suficiente, ahora la miraba como si fuera una extraña. Ya no sonreía cuando la veía. Ya no se detenía a hablar. Ya no se paraba en la ventana a observar la casa de huéspedes. Desaparecía en su estudio, saliendo solo cuando era necesario. E incluso entonces, evitaba su mirada. Tommy fue el primero en preguntar. «Mamá, ¿el señor Max está enfadado con nosotros?» El niño estaba sentado a la mesa, con el plato apenas tocado, los ojos cargados de tristeza. «¿Hice algo mal? Ya no me enseña ajedrez. No me habla». Rosalie no supo qué responder. Acercó a su hijo, le dijo que el señor Max tenía mucho trabajo, que no era su culpa, que todo estaría bien. Pero no creyó sus propias palabras. Lo de Ellie fue peor. Lloraba todas las noches, susurrando «Papá Max» en sueños, despertando con los ojos hinchados y preguntando por qué papá Max ya no la quería.
Rosalie abrazaba a su hija, le cantaba para que volviera a dormir, y una vez que Ellie descansaba, lloraba sola en la oscuridad. Después de una semana, Rosalie no pudo soportarlo más. Fue al estudio y abrió la puerta sin llamar. Max estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, su postura tensa como un alambre. «Me debes una explicación», dijo Rosalie, su voz ya no suave, sino firme y dolida. «Ellie llora todas las noches. Tommy cree que ha hecho algo mal, y no sé qué decirles». Mac no se dio la vuelta. «Deberías llevar a los niños a otro lugar», dijo con voz neutra, su voz como el hielo. «Sería más seguro». «¿Más seguro?» Rosalie se acercó, tratando de ver su rostro. «¿O simplemente nos estás apartando?» Max no dijo nada. No se giró, no se movió. Rosalie se quedó allí esperando que dijera algo, cualquier cosa, para explicar esta repentina frialdad, pero él permaneció inmóvil como una piedra. Entonces vio lo que casi se le había pasado por alto. Sus hombros temblaban, solo un poco, apenas perceptible, pero estaba lo suficientemente cerca como para verlo. Esos hombros anchos y poderosos temblaban como si el hombre estuviera usando cada gramo de fuerza para contener algo dentro de él. Rosalie quiso dar un paso adelante, tocarlo, decir que lo entendía, aunque no lo hiciera. Pero la frialdad en su voz, la distancia en su postura la detuvieron. Se dio la vuelta, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Pero no se fue. No se marchó de la finca porque había visto temblar sus hombros. Y sabía que, aunque la estuviera apartando, su corazón no quería hacerlo. Rosalie no se fue como Max quería. Se quedó, cuidando de los niños, continuando su trabajo de administrar la mansión. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. La repentina distancia de Max no era porque hubiera dejado de importarle. El temblor en sus hombros cuando lo confrontó se lo había dicho. Algo estaba sucediendo que ella no sabía, y estaba decidida a averiguarlo. La oportunidad llegó una tarde cuando Jonas llegó a la finca, mientras Max estaba en la ciudad por negocios. Rosalie lo interceptó en el porche, con la mirada firme, sin dejarle espacio para evitarla. «Necesito la verdad», dijo claramente, «sobre por qué Max ha cambiado, sobre lo que está pasando que no me quiere decir». Jonas la estudió, sopesando su elección. Había trabajado para Max el tiempo suficiente para saber que el jefe no quería que Rosalie se involucrara. Pero había vivido lo suficiente para entender que incluso el hombre más inteligente puede tomar las peores decisiones cuando el miedo nubla su juicio. «Se enfadará conmigo por esto», suspiró Jonas. «Pero mereces saberlo». Y le contó todo. Sobre la fuga de Derek, sobre la información vendida a la familia Moretti, sobre la amenaza dirigida a ella y a los niños, sobre por qué Max se había vuelto repentinamente distante, como si fuera una extraña. «Tiene miedo de perderte», dijo Jonas en voz baja, como perdió a Catherine. «Piensa que si te aleja, si no le importas, entonces sus enemigos no te atacarán. Estarás a salvo». Rosalie se quedó en silencio por un largo momento, absorbiéndolo todo. Luego soltó una risa corta, amarga y dolida. «Es el hombre más inteligente que he conocido», dijo. «Pero es un tonto en lo que a esto respecta». Jonas no discutió. En verdad estaba de acuerdo. Esa noche, cuando Max regresó, Rosalie lo esperaba en el estudio. Estaba sentada en la silla frente a su escritorio, con las manos sobre las rodillas, la espalda recta, los ojos fijos en la puerta. Cuando Max entró y la vio, se detuvo en el umbral, la sorpresa parpadeando en su rostro antes de volver a su habitual expresión fría. «Sé lo de Moretti», dijo Rosalie antes de que él pudiera hablar. «Sé que Derek escapó. Sé que estás tratando de alejarme para protegerme». Max se quedó quieto un momento, luego entró y cerró la puerta detrás de él. Su rostro no revelaba nada. «Entonces entiendes por qué tienes que irte». «No». Rosalie se puso de pie y lo enfrentó. «Entiendo por qué tengo que quedarme». Max abrió la boca para protestar, pero ella no lo dejó. Se acercó, cerrando el espacio entre ellos, levantando la barbilla para encontrarse con sus ojos grises que intentaban con tanto esfuerzo permanecer distantes. «Catherine no murió porque te amaba», dijo Rosalie con firmeza.
Murió porque tus enemigos eran crueles. Eso no fue tu culpa. Y alejarme no evitará que suceda lo mismo si realmente quieren hacerte daño. Respiró hondo. No puedes pasarte la vida apartando a la gente por miedo a perderla, Max. Eso no es protección. Eso es rendición. No lo entiendes, comenzó Max, su voz vacilante. Sí lo entiendo, interrumpió Rosalie. Entiendo lo que es perder a la persona que amas. Cuando Patrick murió, quise morir con él. Pensé en rendirme 100 veces durante esos meses en la calle, pero tenía a mis hijos. Me necesitaban, así que seguí viviendo por ellos. Levantó la mano y le tocó suavemente la mejilla, sintiendo la barba áspera bajo su palma. Y ahora te tengo a ti. No importa cuántas veces intentes alejarme. No voy a huir, nunca más. Max la miró, sus ojos ya no agudos, sino llenos de dolor y confusión. Había construido muros a su alrededor durante 3 años, jurado nunca dejar que nadie se acercara, nunca tener otra debilidad. Pero esta mujer, con sus firmes ojos castaños y su voz intrépida, había derribado esos muros ladrillo a ladrillo. Y ahora estaba frente a él, negándose a irse, incluso después de que él hubiera hecho todo lo posible por alejarla. ¿No tienes miedo?, preguntó Max con voz ronca. Moretti podría hacer cualquier cosa, podrían... Tengo miedo, admitió Rosalie. Tengo miedo todos los días por mis hijos, por mí, por ti. Pero viví con miedo durante 2 años huyendo de Derek, y aprendí algo. Sostuvo su mirada. Vivir con miedo sola es mucho más doloroso que enfrentar el miedo con la persona que amas. La persona que amas. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas e innegables. Rosalie no las retiró, no las suavizó. Había dicho su verdad y estaba dispuesta a mantenerla. Max la miró durante mucho tiempo. Entonces, el último muro cayó. La atrajo a sus brazos, abrazándola tan fuerte que apenas podía respirar. Pero ella no se resistió. La abrazó como si fuera el único salvavidas en un mar embravecido, como si soltarla significara perderla para siempre. Sus hombros temblaban abiertamente ahora, y Rosalie sintió el calor húmedo de las lágrimas contra su cabello, donde su rostro estaba enterrado. Tengo miedo, susurró Max, su voz quebrándose por primera vez desde que Catherine murió. Tengo miedo de perderte, de perder a los niños. No puedo sobrevivir a eso de nuevo. Rosalie lo abrazó con la misma fuerza, su mano moviéndose suavemente por su espalda, de la misma manera que calmaba a Tommy y Ellie cuando lloraban. Ya no tienes que estar solo, susurró. Lo enfrentaremos juntos, venga lo que venga. Se quedaron allí en el estudio a oscuras, abrazados, 2 corazones rotos finalmente encontrando su camino. Y por primera vez, Max se permitió esperar que quizás esta vez el final sería diferente. Max ya no huyó. Después de esa noche, después de abrazar a Rosalie en el estudio y admitir su miedo por primera vez, entendió que alejarla no era una solución. Esconderse y evitar no protegería a nadie. La única forma de proteger a su nueva familia era enfrentar la amenaza y borrarla por completo. Llamó a Jonas a la mañana siguiente. Quiero reunirme con Moretti en persona. Jonas guardó silencio por un largo momento. ¿Estás seguro? Podría ser una trampa. Podría, respondió Max, pero no voy a pelear. Voy a negociar, y tengo algo que querrán oír. 3 días después, se organizó la reunión. Se eligió un restaurante italiano en las afueras de Chicago, territorio neutral. Max llegó con Jonas y otros 2, desarmados por acuerdo. Al otro lado de la mesa se sentaba Vincent Moretti, hijo y heredero del difunto viejo Moretti, flanqueado por su seguridad. Era joven, de unos 30 años, de mirada aguda y ambicioso, con la sonrisa engreída de un hombre que creía tener la ventaja. Maxwell Harrington, comenzó Vincent, su tono suave pero cargado de desprecio. Finalmente decidió aparecer. Pensé que estaba demasiado ocupado con su nueva familia. Max no respondió a la provocación. Puso un maletín de cuero sobre la mesa, lo abrió y deslizó los documentos hacia Vincent. Antes de discutir cualquier otra cosa, deberías mirar esto. Vincent frunció el ceño e hizo un gesto a uno de sus hombres para que revisara los documentos primero.
Después de confirmar que eran seguros, comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente de engreída a sorprendida, de sorprendida a enfadada, de enfadada a furiosa. La evidencia era sobre Derek Cole, pero no lo que Derek le había hecho a Harrington, sino lo que le había hecho a Moretti. Los archivos mostraban que Derek no solo había vendido la información de Harrington a Moretti, también había vendido los secretos de Moretti a otras familias. Había aceptado dinero de 2, 3, incluso 4 bandos, jugando con todos como si fueran marionetas. También había proporcionado información falsa, provocando enfrentamientos entre Harrington y Moretti, mientras él se sentaba y se beneficiaba del caos. Ese bastardo, gruñó Vincent, golpeando la mesa con tanta fuerza que las copas de vino temblaron. Nos utilizó a los dos, corrigió Max. No sé cuánto le pagaste, pero te garantizo que la mitad de lo que te dijo era mentira. Quería que estuviéramos en guerra. Quería que nos desangráramos mutuamente. Y cuando todo terminara, planeaba recoger lo que quedara. Vincent guardó silencio, procesando. Era ambicioso, pero no tonto. Podía reconocer cuándo lo habían engañado y no era del tipo que lo toleraba. ¿Qué quieres?, preguntó Vincent, su tono menos agresivo ahora. Un alto el fuego, dijo Max. No una alianza. Sé que nunca seremos amigos, pero no tenemos que ser enemigos. Mantenemos nuestros territorios, sin invasiones, sin hostilidades, y nos ocupamos del hombre que nos utilizó a ambos. Vincent lo consideró durante un largo tiempo. Luego asintió. Derek Cole. Lo quiero. Nos encargaremos de él juntos, respondió Max, pero estaré allí cuando se haga. Me debe más que dinero e información. Vincent lo estudió y por primera vez hubo algo parecido al respeto en su mirada. Oí que le hizo algo a tu mujer. Max no corrigió la expresión. Les hizo muchas cosas a muchas mujeres y casi la mata a ella. Entonces tenemos un trato. Vincent se levantó y extendió la mano. Harrington y Moretti cesan el fuego. Y Derek Cole ya no será un problema para nadie. Mag le estrechó la mano. El acuerdo quedó sellado, no en papel, sino con la palabra de 2 hombres en un mundo donde la palabra de un hombre podía valer más que la tinta. Derek Cole fue encontrado 2 días después. Intentaba huir a México, pero no llegó lejos. Hombres de Harrington y Moretti lo cazaron juntos. Y cuando lo localizaron en un motel barato en Arizona, desesperado y sin lugares a donde huir, Derek entendió que su destino estaba sellado. Rogó, suplicó, prometió todo. Nadie escuchó. Derek Cole había jugado con fuego durante demasiado tiempo y al final fue consumido por él. Max dio un paso adelante, mirando al hombre destrozado con ojos que no contenían piedad. Este es el precio por cada lágrima que les hiciste derramar, dijo Max, su voz una promesa baja y letal. No dio el golpe final él mismo. No lo necesitaba. Pero se quedó hasta que el silencio fue absoluto, observando al hombre que casi había matado a Rosalie, casi había dañado a los niños, casi había destruido todo lo que estaba reconstruyendo, recibir lo que merecía. Y cuando terminó, cuando Derek Cole ya no era una amenaza para nadie, Max condujo de regreso a la finca. El amanecer estaba rompiendo cuando llegó. El horizonte se sonrojaba de rosa, ahuyentando la oscuridad de la larga noche. Y de pie frente a la mansión, vistiendo solo un abrigo ligero en el agudo frío de la mañana, estaba Rosalie. Había esperado toda la noche, sin dormir, inmóvil, con los ojos fijos en el camino que conducía a la finca. Max salió del coche y caminó hacia ella. Su rostro estaba cansado, pero en paz. Sus ojos ya no estaban sombreados por el miedo y el pavor. Se acabó, dijo en voz baja. De verdad se acabó. Rosalie lo miró, con los ojos castaños llenos de lágrimas, los labios temblorosos. No pidió detalles. No los necesitaba. Solo necesitaba saber que él estaba en casa, que estaba a salvo, y que la última pesadilla había terminado. Corrió a sus brazos y Max la abrazó, sujetándola con fuerza, como si fuera todo en el mundo. Sus lágrimas empaparon su hombro y a él no le importó. Simplemente la abrazó, respiró el aroma de su cabello, sintió su calor contra él y esta vez no la soltó. Dentro de la mansión,
Maggie estaba junto a la ventana, observándolos en silencio. Sonrió, lágrimas de felicidad trazando sus arrugadas mejillas. Tommy y Ellie todavía dormían, sin saber que cuando despertaran, sus vidas habrían cambiado para siempre, para mejor. El sol subió más alto, la luz dorada se derramó sobre la finca. Y en los brazos del otro, Max y Rosalie finalmente encontraron la paz que habían buscado durante tantos años. 5 años después, la finca Harrington ya no se parecía al lugar cubierto de polvo, de tristeza y de recuerdos desvanecidos que una vez fue. Se había convertido en un verdadero hogar, lleno de risas, voces y vida. El jardín delantero florecía en un derroche de color bajo el sol de verano. Rosalie había replantado las flores que Catherine una vez amó. Jazmines blancos puros, rosas rojas profundas, racimos de lavanda fragantes en el aire cálido. Pero también había añadido su propio toque. Margaritas amarillas brillantes y tulipanes de todos los tonos imaginables, creando un jardín que honraba el pasado mientras daba la bienvenida al futuro. Tommy tenía ahora 13 años, alto y desgarbado, como son los chicos cuando se estiran hacia la hombría. Ya no era el niño delgado de 8 años con ojos envejecidos por la preocupación. Ahora era seguro de sí mismo, un excelente estudiante, admirado por los profesores y respetado por sus compañeros. Soñaba con ser abogado, no por dinero o prestigio, sino porque quería defender a personas como su madre. Personas que eran intimidadas y no tenían a nadie a su lado. Max lo había oído hablar de ese sueño muchas veces, y cada vez el orgullo crecía en su pecho hasta casi robarle el aliento. Ellie tenía 10 años, ya no era la niñita tímida que se aferraba a una muñeca rota. Ahora era una joven artista vibrante, sus ojos brillaban cada vez que sostenía un pincel. Sus pinturas colgaban por toda la casa. En la sala de estar, a lo largo del pasillo, en la cocina, incluso en el estudio de Max. Su escuela había organizado una pequeña exposición de su trabajo, y toda la familia asistió, aplaudiendo con orgullo mientras ella se paraba junto a sus lienzos. Max reconoció algo que nunca dijo en voz alta, que Ellie poseía el mismo don artístico que Catherine una vez tuvo. La forma en que mezclaba los colores, la forma en que veía el mundo y lo traducía al lienzo. Todo recordaba a su difunta esposa. No era una coincidencia. Se sentía como un regalo, como si el universo susurrara que Catherine seguía presente a su manera silenciosa. Max y Rosalie llevaban ahora anillos de boda. Se habían casado un año antes en una pequeña e íntima ceremonia en el jardín de la finca. No hubo cientos de invitados, ni un espectáculo lujoso, solo la familia y los amigos más cercanos. Jonas, ahora casado y con un hijo pequeño, fue el padrino. Maggie lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Tommy llevó a su madre al altar, con la espalda recta y la cabeza alta, tal como Max le había enseñado. Ellie esparció pétalos de flores por el camino, sonriendo como la luz del sol de verano. Max todavía dirigía la organización Harrington, pero había cambiado muchas cosas. Fortaleció los negocios legítimos y redujo gradualmente las operaciones que pertenecían a las sombras. Trabajaba a distancia siempre que era posible, pasando la mayor parte de su tiempo en la finca con su familia. Jonas se encargaba de los asuntos esenciales en la ciudad, y juntos construyeron un sistema eficiente que permitía a Max mantener la autoridad mientras abrazaba plenamente su papel de esposo y padre. Una tarde de verano, mientras el atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y violeta, la familia estaba sentada en el porche de la mansión. Rosalie estaba sentada con Ellie en una esquina, enseñándole a mezclar colores para un nuevo cuadro. Maggie trajo una bandeja de tarta de manzana recién horneada, su dulce aroma flotando en el aire cálido. Max estaba sentado en la vieja mecedora con un vaso de té en la mano, contemplando la escena ante él con una paz que una vez creyó que nunca volvería a sentir. Tommy subió al porche y se sentó a su lado. El adolescente estuvo callado un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Luego habló. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Max se volvió hacia el chico al que ahora llamaba su hijo. Siempre. Tommy bajó la mirada a sus manos y luego la levantó.
¿Alguna vez te arrepientes de aquel día en que nos encontraste? Max no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, a Rosalie, riendo suavemente con Ellie, a Maggie arreglando porciones de tarta. Al atardecer, bañándolo todo en una luz color miel. Miró la mansión que una vez solo había albergado dolor y ahora cobijaba amor. Miró el jardín donde el pasado y el presente florecían uno al lado del otro. Esa fue la mejor decisión de mi vida, dijo Max, su voz firme y llena de calidez. Tommy sonrió, la sonrisa de un niño que había encontrado una familia, que había encontrado al padre que creía haber perdido para siempre. Yo también lo creo. Se sentaron hombro con hombro, viendo cómo el sol se hundía bajo el horizonte. Y en ese momento de quietud, Max pensó en Catherine. Creyó que ella sonreiría si pudiera ver esto. Le encantaría Rosalie. Le encantarían Tommy y Ellie. Se alegraría de que él hubiera encontrado la paz. No había olvidado a Catherine. Nunca lo haría. Su fotografía todavía descansaba en la estantería de la sala de estar. El cuadro que ella creó todavía colgaba en la pared. Pero había aprendido que el corazón humano puede albergar tanto el dolor como la alegría, el recuerdo y el amor presente, la pérdida y la renovación. Amar a Rosalie no significaba olvidar a Catherine, simplemente significaba que había elegido seguir viviendo, seguir amando, abrir su corazón de nuevo a pesar de las heridas que una vez llevó. La mansión Harrington ya no era un lugar de luto, era un hogar, era una familia. Era la prueba de que a veces salvar a alguien más es la forma en que nos salvamos a nosotros mismos. Y el amor, cuando nos encuentra por segunda vez, no es una traición a quien perdimos, sino un precioso regalo que la vida pone suavemente en nuestras manos. Esta historia nos recuerda que nadie tiene que cargar con el dolor solo. A veces, los extraños se convierten en familia. A veces, los corazones rotos se encuentran y sanan juntos. Y a veces, la simple elección de abrir nuestros corazones y ayudar a alguien más se convierte en el punto de inflexión que cambia nuestras vidas para siempre. Si esta historia ha llegado a tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal para no perderte las conmovedoras historias que compartimos cada día. Pulsa el botón de me gusta y comparte este video con las personas que amas, aquellas que podrían necesitar escuchar historias de esperanza y amor. Nos encantaría saber qué sientes sobre esta historia. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que un extraño se convirtió inesperadamente en alguien importante en tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Siempre agradecemos saber lo que vive en tu corazón. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy. Deseamos a cada uno de ustedes que nos ven buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y felicidad. Adiós y nos vemos en el próximo video.